nos propusimos hacer una conferencia inaugural como para marcar justo el inicio de de cada semestre. Y en esta ocasión contamos con la participación de la doctora Jazmín Mora Ríos, quien es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en ciencias médicas, adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente participa como docente en la especialidad en salud mental que imparte la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Ha participado en proyectos de investigaciones colaborativa a nivel nacional e internacional y sus líneas de interés son los factores socioculturales en la salud mental y las adicciones, la investigación cualitativa y particularmente el tema del estigma y la discriminación estructural en salud mental. Es obviamente un muy breve resumen de su trayectoria, pero no queremos quitarle tiempo a la presentación. Les pedimos que una vez que termine, tenemos dos formas de participar, ¿no? Ella va a participar alrededor de 40 minutos, 45 minutos máximo. Pueden ir apuntando escribiendo sus preguntas en el chat o levantar las manos al final. Les agradezco mucho la participación de todos y te escuchamos, Jazmín. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir pues algo de mi trabajo en estos temas. Bueno, me voy a permitir compartir la presentación. Un segundo. Supongo que ya la ven por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues yo he estado trabajando en esta línea de investigación desde hace varios años. Es un amplio proyecto del cual les voy a hablar brevemente, dado el limitado tiempo, porque es un trabajo que se ha hecho en personas que tienen un diagnóstico, en familiares, en personal sanitario, ¿no? Entonces eso es como una población muy amplia, pero en esta ocasión lo voy a acotar más a las familias, ¿sí? Con problemas de adicciones. Ok, bueno, entonces aquí el tema es las familias, ¿no? Porque es un grupo que ha sido olvidado prácticamente por parte de las políticas públicas, porque mucho de la atención se ha centrado solo en el usuario. En ese sentido, el trabajo de Guillermina Natera es una investigadora que se orientó mucho en este tema de familia y adicciones y que lamentablemente ya no está con nosotros, pero nos dejó un gran legado en la investigación. Y entonces, es como fue pionera, pero ahora nos quedan muchos desafíos más por seguir indagando, ¿sí? En este caso yo me voy a enfocar al tema del estigma, pero sí quería tomar unos datos en torno al tema de familia, ¿no? Entonces, la OMS nos dice que solo 4 de cada 10 familias tiene a alguien con que enfrenta una problemática de uso de sustancias. Y bueno, según la Comisión de Narcóticos, alrededor de 100 millones de personas en el mundo también hacen frente a una problemática así, ¿no? En un familiar. Tenemos otra problemática que es la brecha en la atención, que solo una minoría que tiene algún trastorno acude a tratamiento, ¿no? Se estima, de acuerdo con datos epidemiológicos, que ya son un poquito viejitos, que solo 1 de cada 5 eh, eh, conoce los beneficios del tratamiento, ¿no? También, resultado del estudio de Guillermo Natera, un dato es que pueden transcurrir hasta 10 años para la primera búsqueda de atención. En parte, específicamente en el consumo de alcohol, porque es una droga muy tolerada en México, ¿sí? Por los aspectos culturales. Y bueno, en los últimos años se ha incrementado cada vez más el uso de otro tipo de sustancias. Entonces, también el trabajo de Orford
Orford y Natera, pues ellos se enfocaron mucho en estos temas. Y algo que interfiere en esta atención oportuna es justamente el estigma, ¿no? Por eso es que la contribución es en esa línea, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en esos 10 años que las familias no acuden a atención? Pues viven toda la problemática en silencio, ¿no? El costo que tiene es principalmente la carga de enfermedad recae en quien presenta un abuso de sustancias y en sus familias, ¿sí? Entonces, cultural, bueno, se considera que este tipo de los problemas de salud mental en general y también de uso de sustancias son como asuntos privados, ¿no? Que solo atañen a la familia, cuando en realidad es un tema de salud pública, ¿sí? Entonces, las familias viven todos estos años, ¿no? Con mucha vergüenza, con mucho miedo y también tienen limitada información acerca de qué podrían hacer para hacer frente a una problemática de este tipo. Uh-huh. Entonces, en ese proceso va habiendo muchas complicaciones de salud, mucho desgaste emocional, desgaste económico, ¿no? Y bueno, cuando llegan a los servicios de atención, pues también representa, ya es cuando el problema muchas veces ya lleva toda una trayectoria y entonces cuesta más trabajo y es más costoso incluso para las instituciones atender este tipo de problemas, ¿no? Entonces ocurre un proceso de puerta giratoria, ¿sí? Ya al llegar tardíamente, pues con muchas complicaciones, y entonces esto va generando carga para todos los grupos de la población, ¿no? Y el personal sanitario, ¿no? Específicamente las adicciones generan como, son uno de los temas que también afecta al personal sanitario, ¿no? Por justo el fenómeno de puerta giratoria y ver a las familias genera un desgaste. Y entonces vemos aquí como todos los grupos vemos afectados por por la desatención, por el tema del estigma. Uh-huh. Bueno, entonces, de acuerdo con la investigación, trastornos, por ejemplo, como el esquizofrenia, ¿no? Y otros trastornos mentales graves, considerados como graves, además del consumo de sustancias, pero el trastorno dual, es decir, que hay una problemática de consumo de sustancias más otro tipo de trastorno, es uno de los más estigmatizados, ¿no? De acuerdo con estudios internacionales. Y bueno, al usuario, al consumidor, se le atribuye una serie de rasgos de impredecibilidad, de falta de control. Entonces, mucho de esto se centra en parte del estigma desde el personal sanitario, es como centrar la responsabilidad individual en el usuario y en sus familias. Uh-huh. Y son considerados como irresponsables, ¿no? Como que no se adhieren al tratamiento, etcétera, sin considerar pues todas las barreras que enfrentan en su vida cotidiana estas familias. Entonces, no, ya no voy a abundar mucho en en la definición de estigma. El autor clásico es Irving Goffman y habló de un atributo de carácter, un atributo negativo y que va a traer consigo un deterioro, ¿no? En la identidad porque es un atributo sumamente desacreditante. Entonces, en este caso, pues mucho de la investigación en esta línea se ha centrado en las adicciones. Uh-huh. Goffman lo consideró como un atributo de carácter, ¿no? En su libro pequeño sobre estigma. Entonces, Bruce Link nos aporta desde un enfoque sociológico todas estas 5 dimensiones que intervienen en el proceso de estigmatización. Entonces, vemos aspectos relacionados con el etiquetaje, la asignación de estereotipos, esta separación que se da entre ellos y nosotros. No sé, quien haya trabajado con estas familias, a veces hacen referencia a los normales y los que no somos normales, ¿no? Muchas veces asimilan esta etiqueta, cuando ¿qué es eso de normal, la normal? Pero justamente viene esta separación del ellos y el nosotros, ¿no? Entonces, detrás de esta dimensión está como un miedo al contagio, ¿sí? No te juntes el grupo de personas que tienen ese atributo desacreditador porque automáticamente eso implica que tú eres igual, ¿no?
Entonces, en ese proceso, las personas que tienen este atributo son consideradas de menor estatus, ¿no? A nivel social. Y bueno, el principal daño que ocurre como a partir de todo este proceso es que la persona es objeto de discriminación, ¿no? Y entonces, pues se le niegan pues oportunidades de acceder a lograr planes a nivel académico, a laboral sobre todo, ¿no? Hablo aquí en general de las personas que tienen algún diagnóstico de trastorno mental grave principalmente, ¿no? Y en el caso de adicciones, pues específicamente el grupo de trastorno dual es este objeto de esta como discriminación que es más estructural. Porque este autor, Linky Fellan, nos habla también del poder, ¿sí? La dimensión de poder. Dice, no, hay que ir más allá de esta mirada como que es un poco más reducida desde la psicología, ¿no? Él dice, hay que incorporar al Estado. Y aquí tiene toda la razón porque pues muchas de las políticas públicas eh, son desde los tomadores de decisiones y también en ese grupo hay mucho prejuicio, ¿sí? Se piensa, hay poco dinero que se asigna a los temas de educación y de salud, y entonces, pues, es trabajar como con los escasos recursos, hay pocos personal de salud que atiende a la población, entonces, los temas de salud mental históricamente han estado al margen, ¿ok? Bueno, también importante conocer en estos procesos los distintos tipos de estigma. Eh, y bueno, también el modelo ecológico, porque es un tema, la estigmatización involucra el ver como a la persona en su contexto, ¿no? A partir de la interacción social, y entonces tenemos que considerar distintos niveles. Este modelo ecológico de Bronfrener nos ayuda a entender cómo la interacción entre todas estas dimensiones, ¿no? Entonces tenemos por un lado el estigma estructural que viene del Estado, ¿no? El estigma público y social que tiene, bueno, el estigma estructural son acciones deliberadas por parte del Estado que en los que se refleja como el escaso interés en la salud mental, ¿no? Entonces se expresa con otorgar poco dinero a estos temas, ¿no? Luego está el estigma público-social que tiene que ver con el imaginario, es decir, todos compartimos una idea acerca de los problemas de salud mental y aprendimos a estigmatizar socialmente porque tenemos una serie de ideas, prejuicios, estereotipos, ¿no? Eso los aprendimos en nuestro medio, ¿sí? Y bueno, un aspecto cultural que también tiene que ver con ello, ¿no? Y bueno, entonces esto es a nivel social, pero a nivel individual también está el estigma interpersonal, ¿sí? Y básicamente tiene que ver también el estigma familiar, que es el que nos estamos enfocando en este momento. Se le llama también estigma por asociación y estigma de cortesía. A mí me gusta más nombrarlo como por asociación porque por cortesía como que me suena, por cortesía está un poco extraño, pero en la literatura sí está. Y esto es justamente cuando el atributo desacreditante alcanza a la familia, ¿no? Este estigma por asociación también se presenta hacia el personal sanitario, porque son los grupos que más contacto tienen con las personas que tienen algún problema de salud mental. Uh-huh. Y finalmente el autoestigma, ¿sí? Esto es cuando la persona que tiene, digamos, como ese atributo desacreditante, asume estos mitos, creencias e ideas erróneas acerca por ejemplo, en este caso, consumo de sustancias y los aplica a sí mismo, ¿sí? Es decir, yo no puedo acceder a un empleo por mi consumo de sustancias, ¿no? Yo no podría acceder a tener una pareja por, porque uso este tipo de drogas, ¿no? Y entonces aquí también se ve muy claro estos procesos, hay estigmatizaciones que se dan hacia abajo, así le llaman, porque el mismo grupo puede expresar actitudes estigmatizantes a otro usuario de drogas. Por ejemplo, puede haber como cierta jerarquía, ¿no? Yo no soy como aquellos que inhalan activo, ¿sí? Yo soy consumidora, pero a lo mejor solo de cocaína, ¿sí? Entonces hay como estas estigmatizaciones, yo sé de mayor nivel
que los otros que consumen inhalables, ¿no? Entonces, esto es parte del fenómeno del autoestigma. También se expresa cuando el mismo, pero eso más bien yo vamos a verlo después, pues porque es un recurso desde desde la persona que tiene el atributo, que es el estigma por benevolencia, ¿sí? Estigma benevolente. Y ese tiene que ver cuando la persona saca ventaja del atributo negativo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esquizofrenia, tengo un diagnóstico de esquizofrenia y entonces, por lo tanto, pues no puedo trabajar, ¿no? O la familia puede sobreproteger a la persona y eso en lugar de ayudarle puede ser puede interferir en la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de estigma. Luego tenemos este otro tipo de estigma que es interesante, porque son los estigmas múltiples. Muchas veces la persona puede tener distintas condiciones, ¿no? Condiciones estigmatizantes que se presentan, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí es interesante ver el tema de interseccionalidad porque nos habla de el incorporar no solo el género como una categoría transversal para entender estas barreras en la atención, en el caso de la salud mental, sino también entender otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, la condición migratoria, a lo mejor la preferencia sexual, ¿no? La pobreza. Uh-huh. Y entonces aquí está, en esta diapositiva, vemos cómo, cómo estas condiciones conjuntamente pueden generar como un efecto de vulnerabilidad acumulada que va a incidir en una barrera para la atención. Uh-huh. Por ejemplo, ustedes habrán visto quienes se dedican a esta área, ¿no? Atienden a estas familias, que existen ciertas condiciones que interfieren en el proceso de atención, ¿sí? Y entonces esto se dificulta por todas estas condiciones que están interrelacionadas y que finalmente van a derivar en estas barreras. Uh-huh. Entre ellas también los aspectos culturales también, ¿no? Pueden ser como una barrera. Uh-huh. Bueno, una que es muy común la pobreza en las familias y que a veces hay condiciones de salud que no solo afectan a uno de los miembros, sino que otros miembros tienen otros problemas de salud y eso va minando el recurso económico. Uh-huh. Entonces, este es parte como del contexto que está dentro de las familias. Uh-huh. Bueno, entonces, en los últimos años ya ha habido un interés por dar cuenta de por hacer visible las necesidades de las familias, ¿no? Se habla, por ejemplo, hay una línea de investigación que habla sobre estigma y suicidio, ¿sí? Y entonces, las familias que enfrentan a lo mejor el suicidio en algún integrante, pues no solo tienen que enfrentar el dolor de la pérdida, ¿sí? Sino que también a veces tienen que hacer frente al rechazo social, porque, seguramente esa familia no le brindó la atención, entonces, ahí es todo un tema que es interesante también y que ya se está explorando el tema de el suicidio, ¿no? Y sobre todo desde las familias. Pero bueno, aquí un dato interesante es que de acuerdo con un estudio, bueno, aquí lo cita Campos y Erazo, la tasa de suicidios en población general es mayor en países donde existe mayor estigma social, ¿sí? Y entonces, pues es como una de las líneas que habría que como impulsar. Uh-huh. Bueno, esto que les decía, cómo alcanza el estigma a las familias. Y bueno, el proceso de duelo para estas familias se va haciendo más complejo porque además tienen que hacer frente a este, a estos estereotipos, a estos mitos, ¿no? Que existen con respecto al tema del suicidio, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía que desde hace varios años Orford y Natera empezaron en distintas publicaciones hablar de la importancia de abordar a las familias, ¿no?
Entonces, esto que ya les había comentado un poco antes, de que pues se ha quedado al margen en la atención porque todo se ha centrado en el consumidor. Y entonces este libro está muy interesante, se lo recomiendo, porque viene la experiencia de familias que hacen frente a las adicciones en tres países, Reino Unido, Australia y México, ¿no? Entonces aquí hay como un análisis, es un análisis cualitativo, ¿no? Muy interesante en los que se identifican distintas dimensiones alrededor de la experiencia de lidiar con alguien que hace frente a un problema de consumo. Bueno, entonces también más recientemente en esta revisión de Mardani, hizo una revisión sistemática de estudios cualitativos, ¿sí? Y entonces identifica cinco dimensiones alrededor de la experiencia, ¿no? Primero, un choque inicial, ¿no? El saber o cuando se abre que existe un problema de consumo de sustancias en la familia, ¿no? Y todo ese caos inicial, ¿sí? Recordemos que el uso de sustancias representa una crisis circunstancial, entonces la familia lo vive justo como una crisis, como esta neblina de no saber qué hacer, a quién acudir, y si se resuelve esto en su familia o qué hacer, ¿no? Entonces luego sigue el otro proceso, ¿no? La secuencia de trastornos, en el cual también eh, pueden haber, ahí es donde puede pasar como varios años, como para las complicaciones que hay, ¿no? De poder, al no acudir tempranamente a resolver, esto se va complicando. Porque también importante recordar que esta brecha de la atención no solo es en México, esto se da a nivel internacional. Uh-huh. Sí es cierto, en países de bajos ingresos, como de medianos y bajos ingresos, se estima que el estigma puede ser mayor, ¿no? Pero es porque justamente no hay tanta investigación la investigación sobre estigma también es un poco más limitada. Uh-huh. Luego la cuarta dimensión es como todo este caos tienen que enfrentarlo los distintos miembros de la familia y luego los recursos que cada uno genera para lidiar con esta experiencia. Uh-huh. Y bueno, ya ahora, después de todo este panorama general, les voy a hablar de el estudio que hicimos basado en métodos mixtos, que justamente era generar investigación aplicada para desarrollar un recurso para reducir el estigma y la discriminación. Entonces aquí es donde les decía que fue trabajar con una muestra muy amplia en distintos grupos de la población. Entonces, lo que yo les voy a presentar es una pequeña foto cualitativa del grupo de familiares, ¿sí? El grupo de familiares aquí se abordó en distintos escenarios, ¿no? Tanto en escenarios comunitarios como en centros, en lugares de atención a los que los familiares acudían a recibir a tratamiento ambulatorio para su familia. Pero entonces de ese pequeño grupo, solo 56 eran familiares que fueron entrevistados cara a cara, ¿sí? Entonces, y de esos 56, 12 fueron con relación al consumo de sustancias. Uh-huh. Entonces, bueno, de estos 12 familiares, 6 de ellos tenían diagnóstico dual, ¿no? Entonces también había una problemática ahí de esquizofrenia también, ¿no? Entonces, aquí se ve pues mucho de lo que encontró también Natera, ¿no? Principalmente las mujeres son las cuidadoras, digamos, ¿no? Y solamente hubo 2 hombres, ¿no? Que fueron entrevistados alrededor de esta experiencia, ¿sí? Aquí está más o menos la edad promedio, y 5 vivían con su familiar desde hace 10 años y el resto pues tenían nada más un contacto cercano. Uh-huh. Entonces, la mayoría contaban con empleo, solamente había una persona desempleada y otra pensionada. Y entonces estas fueron las dimensiones que a través de un análisis cualitativo identificamos alrededor de la experiencia de estas familias. Una dimensión que tiene que ver con estos dilemas, ¿no? Yo creo que esto es como yo fui parte del equipo de Guille Natera, pues fue parte de esa experiencia de trabajar con Natera y Orford, el entender el abordaje de las familias desde un dilema, lo que representa para las familias lidiar con esta problemática, ¿no? Y la implicación que tiene a nivel emocional.
Luego también el impacto en las familias, ¿no? Tiene que ver con este aislamiento social, porque justamente aquí es donde se presenta el estigma, ¿no? El estigma por asociación o por cortesía, de cortesía que le llaman, ¿no? Porque aquí los familiares ven limitadas sus contactos sociales por el temor de ser señalados, ¿no? Entonces, el caos interno también tiene que ver con los arreglos, o sea, los reacomodos que existen dentro de los miembros de la familia para dar un sentido a la experiencia. Y finalmente, lo que salió aquí también es como el recurso, en este caso Dios, como principal forma de poder traslaborar esta experiencia esta experiencia que les tocó vivir. Uh-huh. Bueno, entonces vemos de los 12, 9 reportaron experiencias de estigma y discriminación. Y eso viene de todos los grupos de la población, pero principalmente fue de la familia extensa, es decir, personas que están cerca, pero no son tan cercanos a la familia nuclear. Esto es tíos, cuñados, etcétera, ¿no? Quienes son una especie como que sí brindan apoyo, pero también critican mucho, ¿no? O subestiman a la persona a quien consume, ¿sí? Por ejemplo, actitudes muy hostiles, no tomarlos en cuenta o alejarse, ¿sí? Es decir, ya no invitar a la familia porque el hijo tiene un problema de consumo de sustancias, ¿no? En el personal de salud también fue muy identificado, ¿sí? El más común es el responsabilizarlos por la enfermedad, y aquí se ve esta mirada, como le decía un antropólogo, mirada psi, ¿no? Que es centrada en el individuo y pensar que la persona con el padecimiento es la única responsable, la redundancia de la situación, y si acaso también la familia, ¿no? Por ejemplo, incluso también dentro de la misma familia nuclear, ¿no? El familiar siempre busca como defender al consumidor, ¿no? En este caso, un hermano le dice a su mamá, digo, una mamá le dice al hermano menor, oye, ¿por qué tratas mal a tu hermano, no? O en otro caso, decía una persona que salía y tenía que estar lidiando con chavitos de la cuadra y defender a su hijo. Le decía, oigan, no, ¿por qué nombran a mi hijo con apodos? Mi hijo tiene un nombre. Entonces, y esa era una forma con la que ella trataba de dar respuesta al estigma, ¿no? Entonces, que esto yo creo que es un tema que es bien interesante explorar. O sea, ir más allá del estigma y más bien ver como los recursos que tienen las familias para poder a nivel social, hacer frente a todo esto y ya verlos como esta participación activa, porque en el proceso ellos mismos van aprendiendo. Incluso muchos van reconociendo, ¿no? Yo al principio sí le decía cosas de las cuales me arrepentía, pero ya en el proceso y al entender más, ya trato de aprender esta experiencia y ya incluso ayudar a otras personas que pasan por el mismo problema que yo y verlo desde otra mirada. Ujú. Entonces es interesante ver los procesos, ¿sí? Aquí incluye algunos testimonios, ¿no? Y bueno, de dilemas y desacuerdos es parte como de este caos inicial, ¿no? Dice, cuando llevé a mi hijo a tratamiento me entero que mi hijo no solo usa marihuana, sino también tabaco, piedra, ácidos, y sentí que el mundo se me venía encima, ¿sí? Aquí la tolerancia social, ¿no? Mi esposo dijo, mientras sea marihuana hay que dejarlo, pero yo como madre digo, no, mejor que no se me tira nada, pero mi esposo no piensa de esa manera. Aquí es interesante ver cómo todo este caos en la familia también tiene que ver con que los desacuerdos que hay entre los distintos miembros y eso genera también mucho malestar. Uh-huh. Aquí el segundo ejemplo habla del estereotipo, ¿no? Como ven, él es un hijo de un drogadicto, vean el uso de las etiquetas, ¿no? Este, me dejarían de hablar, me verían como el apestado, sufrí mucho, me llevó mucho tiempo aceptarlo y contarlo abiertamente. Esto lo refiere el papá de un consumidor.
Entonces vean aquí la vergüenza, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, pero pues hay muchísimos testimonios sobre esto. Vean aquí el tema, lo que les decía, cómo se ve como un asunto familiar, en lugar de que se vea como una problemática de salud que afecta a muchas familias. Ujú. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero finalmente el impacto que genera en las familias es sentir mucha tristeza, enojo, impotencia, frustración, desesperación, ¿no? Sentirse muy solo y no saber a quién recurrir. Ujú. Bueno, para este grupo, mucho de las prácticas como estigmatizantes, no discriminatorias, perdón, prácticas discriminatorias provienen de los grupos, estos que son las granjas de AA, porque ahí se expresa más abiertamente el maltrato físico y verbal, ¿no? El abuso sexual, los castigos, incluso esto fue testimonio de un consumidor de drogas que decía que incluso vio como algún compañero pues murió ahí dentro del anexo, ¿no? Bueno, mucho de esta información se publica en este artículo, ¿sí? Ahí se analizan los testimonios de familiares, de usuarios y del personal de salud. Ujú. Bueno, entonces, viendo un poco en perspectiva, este es un trabajo que realizamos recientemente, que enviamos un capítulo apenas que se va a publicar en este año con Marcela Tiburcio, que también trabajó con Guille Natera. Y entonces, bueno, estas son como las dimensiones alrededor de la experiencia, ¿sí? Entonces vemos en estas historias pues toda una trayectoria también de uso de sustancias en los padres de los familiares, ¿no? Eh, Experiencias de negligencia y maltrato, ¿eh? Eh, el hacer frente a algunas pérdidas de personas significativas, el abuso sexual también como parte de esa experiencia. Y aquí es donde cobra mucho sentido el tema de la interseccionalidad, ¿no? Porque también es ver cómo existen múltiples condiciones que están ahí, que hacen que justo el entenderlo es poder capturar el contexto para entender mejor y tener un abordaje un poco más adecuado, ¿sí? Estos son ejemplos de prácticas discriminatorias, ¿no? Ahí hay mucho desde las críticas del familiar hacia los sistemas de atención, eh, pues por todo el proceso, ¿no? Que no es fácil para ellos llegar a estos servicios. Los efectos en la familia, ¿no? Todo el proceso de desgaste emocional de lidiar con esto varios años, la pérdida de autonomía, por ejemplo, porque tienes que estar lidiando, ¿no? El trabajo, porque pues, a ver ya qué pasó, a ver qué hizo mi hijo, qué hizo mi hija, ¿no? Entonces tienen que estar faltando al trabajo o el reducir como su red de apoyo, ¿no? El autoestigma del mismo familiar también, ¿no? También el sentirse menos, sentir que fallé, fui una mala madre, fui un mal padre, qué fue lo que ocurrió ahí. El vivir constantemente con incertidumbre también. Pero, sin embargo, en todo este proceso es bien interesante y eso yo creo que hace falta impulsar en la investigación, ver la resistencia de estas familias y la participación activa, porque mucho en ellos se ve en todo este proceso, ¿no? Que es crisis, es pérdida, pero también es como también oportunidad, ¿no? Y aquí también las familias en todo este proceso aprenden de la experiencia y entonces muchas en esta parte que es de esta como búsqueda espiritual, ¿no? Y de también tener un activismo y decir, yo antes no me importaba, pero ahora sí, sí ayudo a otras familias y les comparto información, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es interesante, ¿sí? Estas son como algunas respuestas de afrontamiento para como parte de esta experiencia, ¿no? Y bueno, luego, bueno, ahorita estos son como, lo ideal sería a lo mejor para nosotros sacar como a lo mejor un recurso sobre estigma dirigido a esta población. Hasta ahora, hasta donde, pero esto es más reciente, pero en todo el proceso hemos sacado varios recursos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el curso en línea, el personal sanitario. Nosotros aquí, justo ya ven ahí, ¿no? Que fue la segunda fuente de estigma
de estigma desde la visión de los familiares. Entonces sacamos un curso en línea dirigido al personal sanitario para comenzar a reflexionar sobre estos temas. Uh-huh. Y esto en un esfuerzo de tratar de reducir las actitudes estigmatizantes. Uh-huh. Entonces, este recurso se deriva de la investigación, de este estudio más amplio, y hasta ahorita han habido como tres cursos que se han impartido. El primero en el 2018 con 107 participantes, y posteriormente ya con la pandemia sí ahí hubo como dificultad para poder llegar a otros grupos, ¿no? Pero bueno, también están los estudiantes de posgrado que están como que han hecho sus tesis y a partir también de los hallazgos, ¿no? Bueno, este curso en línea pues tiene estas bondades, sí, 107 los que terminaron todo el curso. Se fundamenta en investigación, este es como su alcance, y tiene pertinencia cultural porque se basó en datos de México, ¿sí? Con los distintos grupos, ¿no? Y bueno, incluye en este recurso testimonios de personal sanitario, de familiares, de usuarios. En este caso, estos testimonios, por temas de confidencialidad, fueron como retomados solo los testimonios y actuados por aquí profesionales, ¿no? Estos son actores, pero esos actores representaban los testimonios, ¿no? Que se tomaron de la investigación. ¿Esto por qué? Porque es más, se ha encontrado en la investigación que el contacto reduce el estigma, entonces la experiencia viva tiene un gran impacto para reducir las actitudes. Uh-huh. Aunque también es cierto que hay hallazgos controversiales, ¿no? Que hay otros que dicen que no modifica del todo, pero hay más evidencia de que sí, sí, el contacto reduce el estigma. Uh-huh. Otro aspecto importante de este recurso es que está basado en un enfoque en recuperación. Recuperación no en el sentido de cura, ¿no? Sino más bien en el sentido de que las personas, de la inclusión, las personas que tienen una condición, que tienen un trastorno, pues tienen derecho o sea, a retomar su vida, ¿sí? A lo mejor hacen frente al dilema de tener un padecimiento de este tipo, pero eso no debe ser una limitante para que alcancen como sus planes, metas en la vida. Ese es el enfoque de recuperación. Y bueno, estos son otros materiales que hemos generado en el proceso y, y nada más quisiera compartirles, bueno, después al final un recurso que es para familias, ¿sí? Para familias con problemas de adicciones. Entonces, de lo que hemos aprendido sigue habiendo esta deuda histórica con las familias a nivel de investigación. Es necesario investigar específicamente más sobre el estigma y sobre estas experiencias. Eh, y que para desarrollar intervenciones es importante retomar aquellas que favorecen el contacto social. Un tema ahí también es el uso del lenguaje. Uh-huh. Y la colaboración interdisciplinaria, porque aquí esta investigación participó mucha gente de distintas áreas, ¿no? Entonces esto le da un alcance a nivel comunitario, ¿no? Porque se buscó recuperar las voces de todos los involucrados. Y luego, ¿qué más? Pues ya básicamente hay un reporte de The Lancet en el 2022 que habla de las experiencias comunitarias, ya incluyendo América Latina, ¿sí? Entonces ahí el enfoque basado en la autodeterminación, es decir, cualquier programa antiestigma tendría que contar con la participación de las personas directamente involucradas, es decir, quien tiene una experiencia de algún diagnóstico o alguna condición, ¿no? Y bueno, para que la voz no solo quede en los expertos, sino en las personas que tienen una experiencia directa, ¿sí? Y esto es tanto usuarios como familiares. Uh-huh. Entonces, queda como pendiente seguir sensibilizando a los distintos grupos de la población e impulsar la investigación en esta área, ¿no? Y ya nada más para finalizar, les comparto el recurso de la doctora Natera, ¿no? Que es este material que va dirigido a las personas con problemas de adicciones, que se basa en 5 pasos. Este material me parece que se puede consultar aquí hay un curso de capacitación y entonces quienes estén interesados habrá que
escribirles ahí, nada más cambiarle en lugar de IMPs, inprf.gov.mx. Es actualizar el correo electrónico. Pero este recurso se enfoca exclusivamente en las familias. Ujú. Y bueno, finalmente agradecerles por su atención y pues está como una mezcolanza de principales ideas, pero bueno, con mucho gusto aquí les presentamos hasta dónde vamos en este proceso, ¿no? No sé si tuvieran alguna duda, alguna inquietud. Este es mi contacto por si alguien quisiera luego escribir por algún recurso específico, ¿sí? Muchas Muchas gracias. gracias, Jazmín. De verdad, muy interesante tu charla. Hay algunos comentarios en el chat en donde no, bueno, aparte de que te envían saludos, eh, preguntan si existe estigmatización entre la sustancia de impacto y también entre alcohólicos usuarios de otras sustancias. Sí, esto es el autoestigma, parece ahí también, porque se dan como este tipo de discriminaciones hacia abajo, pero esto sigue siendo resultado del autoestigma, ¿sí? Es decir, como yo es que bueno, la verdad es que en esta sociedad estigmatizamos mucho, ¿no? Entonces es como algo similar a yo no soy tan pobre como el vecino, porque yo por lo menos como frijoles y los de vecinos no tienen ni para tortillas. Es un poco así, ¿no? En cuanto al uso de sustancias, sí se dan como esos procesos como de discriminación. Le llama Gordon Allport, como discriminaciones que van hacia abajo, ¿no? Entonces no sé si se refiere a eso. Pero hace falta mucha investigación y ahorita ya hay mucha gente que está buscando pues tratan de ampliar la experiencia ya en investigación. Pero hasta donde nosotros nos quedamos todavía, sí, fue como tratar de entender un poquito a través de una foto en Zoom de lo que ocurría con las familias y con algunos usuarios. Pero sí, indudablemente, pues a veces no nos queda ni el tiempo ni el dinero, porque la investigación implica costos y demás, ¿no? Pero afortunadamente algo bueno es que ya cada vez más gente se está involucrando en estos temas, en las tesis de posgrado, ¿no? Y se está interesando y entonces yo creo que este escenario para dar más respuestas de otras dimensiones alrededor de lo que acaba de preguntar esta persona, pues habrá que estar como un poco más atentos. Pero hasta donde yo hice una revisión de la literatura reciente, todavía hace falta más información, ¿no? Basada en investigación. Eh, Te solicitan nuevamente el nombre del libro de Guillermina Natera. Sí, con gusto. Bueno, no sé cómo se llama Apoyando a las familias que enfrentan problemas por el consumo de alcohol y drogas, pero no sé si es este o es el libro. Este es como de intervención para las familias, que se basa en 5 pasos. No sé Y si que es. no es necesariamente sobre estigma y discriminación, No, ¿no? no, 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 porque este tiene más tiempo, pero el alcance que tiene es que también proviene de investigación cualitativa en ¿cuántas familias eran? No recuerdo. Pues Bien. como 100 familias. Ah, ahí está Marcela, ahí para ampliarnos. No sé si quieres mencionar algo del recurso de familia, porque ella está como más involucrada en este recurso. Sí, Marcela, Sí, claro que sí, con mucho gusto y gracias por permitirme compartir con ustedes. al El contrario, curso en gracias. línea se ofrece anualmente. Ahí se pueden dar becas a quienes trabajan en instituciones públicas. Si me permiten, en cuanto tenga listas las fechas de este año, que me parece que va a ser en agosto cuando abra, le puedo enviar ya sea a Xochitl o a Betsaida que me hagan favor de compartir con su audiencia ese curso para que se puedan inscribir. Está en línea totalmente en Moodle y van a su propio paso, pero sí hay un cierto periodo en el que deben completar todas las actividades. Y también está el otro recurso, ya es el de la plataforma para familiares, que es un recurso gratuito, un programa de autoayuda en línea
para las personas que están experimentando alguna problemática relacionada con el consumo de alcohol o de drogas de algún familiar. Es este, aquí está la dirección www.familiayadicciones.org.mx. Crean una cuenta gratuita aquí en nuevo usuario con su correo electrónico y bueno, al interior trae diferentes funcionalidades para reflexionar acerca de cómo nos está afectando la presencia de un familiar que consume, de qué manera altera nuestra salud y nuestro bienestar y cómo restablecer y establecer una relación más saludable con la persona que consume sustancias. Este es gratuito, directo para los familiares y el curso es para profesionales de la salud y de la salud mental. Ujú. Eh, y bueno, estos son los que tenemos. Y el libro también está, el que les mostró Jazmín, es también como el manual para de autocapacitación en la aplicación de este programa de 5 pasos. Y hay una versión que también tenemos impresa, que es como la adaptación de ese procedimiento de 5 pasos para trabajar con comunidades rurales e indígenas. Ujú. Y también, de hecho, hay otro recurso que es de autoayuda, digamos, que publicó Conadic, si es que está disponible en la red, la pueden bajar gratuitamente, ¿verdad? Creo que no está tan bonito, digamos, el material, pero el contenido es el mismo. ¿Sí? Es un recurso de autoayuda, ¿verdad? Desde las familias. Ujú. Muchas gracias, Germín. Nos piden que si pueden compartirnos los productos gráficos que realizaron como parte del trabajo de investigación, como resultado del trabajo. Ajá, los pósters, digamos, algo así, los. Mayra, si quieres aclarar como Sí, cuáles. es que antes de, gracias, previo a la, buenas tardes y muchas gracias por su ponencia. Es que previo a finalizar casi, mostró una diapositiva con algunas de las publicaciones. Me imagino que muchas, o algunas 2 o 3 son las que justamente están mencionando y que al final hicieron hincapié en una de ellas. Ujú, Pero sí, claro, a mí me gustaría ver ujú. igual y le escribo, doctora, para conocer algunos carteles Claro. eh, carteles, folletos o material descargable Ujú. útil Con a este gusto. tema, por supuesto. Con mucho gusto, yo dejé mi correo electrónico por si tuvieran este interés y Sí, muchas también gracias, doctora. puedo enviarles también con gusto. ¿Sí? Gracias. Por acá hay otra pregunta que me parece muy interesante en el sentido de que si existe algún patrón en el impacto de la estigmatización dependiendo del miembro de la familia o del género de ese miembro de la familia. Por ejemplo, si la vergüenza está más asociada a padres que a madres o a las actitudes hostiles están más asociadas a hermanos que a hermanas. Así es. Pues yo creo que esas son como interrogantes que debieran ser como exploradas porque, por ejemplo, específicamente en este análisis, pues la mayoría son como mujeres, mamás, ¿no? Los testimonios. Entonces, había solo un papá y un hijo, creo, me parece un hijo. Y entonces, pues yo creo que se necesita como conocer, aunque sea cualitativo, pues sí se necesita conocer cómo viven otros familiares para dar un parámetro como esto se concentra más en la vergüenza en las hermanas y así, ¿no? Pero ese mismo problema hubo como en la investigación sobre adicciones y familia el más amplia. Este, Tanto en Reino Unido como siempre son las mujeres y principalmente las madres, ¿no? Las que, quienes brindan los testimonios y donde se concentra toda esta vergüenza, temor, miedo, todos estos dilemas. Porque están como directamente involucradas, ¿no? Y ahí entra el género, ¿sí? El género, la mujer como cuidadora de la salud familiar. Entonces se ha encontrado a nivel internacional que las mujeres buscan ayuda, pero muchas veces es más para sus familiares que para ellas mismas, ¿no? Esto tiene que ver también con estos roles de género, ¿sí? Entonces, sin embargo, también, pues es muy interesante como
abundar más como la experiencia desde otros familiares, ¿no? Yo creo que tendría que ser como investigar específicamente en otros grupos. Los hermanos como que no se involucran del todo, ¿sí? No se involucran porque, pues digamos, dirían, no, pues reaccionan de una manera un poco más independiente, ¿sí? Porque dicen, esto no me compete a mí, yo sí me puedo alejar. En cambio, tanto mamás y en algunos casos esposas se sienten como directamente responsables, ¿no? Ujú. No Eso en sé, cuanto al cuidado, pero en cuanto a la parte del estigma, ajá. sí se involucran los hermanos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? De hecho, algunos, incluso asumen el rol como del papá que no está, entonces el hermano grande, pues, sí es como también directamente afectado, ¿no? Sí tenemos también algunos testimonios de, en este caso, hermanos, ¿no? Pero, aquí sí sigue siendo el género ahí como clave para entender estos procesos, ¿no? Pero así como para tener ya un patrón, para ver cómo impacta el estigma a cada grupo, pues todavía creo que se requiere más investigación. Y lo que hay ahorita a nivel internacional habla nada más dimensiones alrededor de la experiencia de las familias, pero no ha ido tan específico como de hablar de miembros específicos de la familia, ¿no? Ya. Eso responde. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? El doctor Sánchez Mejorada, pero necesitamos que abras tu micrófono, Jorge. Sí, Ya. sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, doctora Elia Jazmín. Y es un comentario breve sobre el tema de la discriminación, incluso dentro de las agrupaciones, porque en los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos, hace bastantes años, discriminaban a cualquiera que no fuera, digamos, consumidor de alcohol, ¿no? O que fuera alcohólico en sus términos. Consumidores de otras drogas no eran bienvenidos, etcétera. De esto hace bastantes años. Esto ha ido cambiando, ¿no? Pero digamos, no nada más dentro de las agrupaciones, también dentro de las clínicas más renombradas, por ejemplo, Hazelden, que nació para hacer una clínica de tratamiento para personas con alcoholismo, pues tardó como 15 o 20 años en admitir a personas, quizás no tanto como 10 o 12 años, para admitir a personas que fueran consumidoras de otras drogas, ¿no? Entonces, es esto, este tema, digamos, del estigma y de, como mencionaba la doctora Elia Jazmín, así como en cascada, algo así, ¿no? O sea, siempre hay alguien que está peor y que amerita, digamos, menos consideración o menos tratamiento, pues es un tema que ha estado muy vigente en el tema de las adicciones. Y ahora, me parece que dentro con los enfoques punitivos de muchos anexos y de muchas organizaciones similares, pues también el tema del estigma se recrudece muchísimo, ¿no? Sí. En fin, es un tema que está ahí, que ha estado y que yo creo que en efecto es importante trabajarlo desde todos los ángulos, desde todos los sitios. ¿No? Pues un poco para quitar esta vergüenza y que eso coadyuve a que las personas se acerquen a pedir ayuda, ¿no? Digo, ahora desde la experiencia que tenemos con estos temas de salud mental, de adicciones, etcétera, todavía hay muchas reservas de los chicos, de las chicas, aquí de los estudiantes, hablando de la Universidad Veracruzana, para acercarse a pedir ayuda, pues por estos temas, digamos, ya muy antiguos de estigma, ¿no? Entonces, fundamental, irlo trabajando y seguramente que nos va a tomar todavía muchos años seguir trabajándolo, pero sí no hay que quitar el dedo del renglón en ese sentido. Es todo, muchas gracias. Pues Muchas gracias. muchas Yo gracias. tengo, Coincido con lo que acaba de decir el doctor, tiene toda, o sea, plenamente. Bueno, afortunadamente con la pandemia sí mejoró un poquito, entonces, pues realmente ahorita como que acá hay como mucha necesidad de ayuda y hay cada vez más gente que se está acercando, pero aún así estos temas están, es lo que tenemos que enfrentar hoy en día, ¿no? Están como como parte de las políticas públicas. Ujú. Perdón, quería mencionar algo. sí, bueno, yo quería preguntar algo. Sí.
¿Cuál era tu opinión en el sentido, entendiendo que el estigma y la discriminación están muy vinculados, íntimamente vinculados? eh, yo creo que son como áreas o como espacios distintos, Ujú, que no es lo mismo estigma que discriminación. Y mi pregunta es, ¿qué tanto pueden contribuir las políticas públicas y las normas, o sea, la legislación, a empezar primero a luchar contra la discriminación? Porque me parece que es como se objetiva el estigma. Es decir, voy a poner un ejemplo, a lo mejor algo muy de película norteamericana, ¿no? Pero bueno, vemos que en alguna película norteamericana es usual o era usual que a una persona por ser afroamericana se le impedía el acceso a ciertos sitios, ujú, ¿no? A un restaurante, ujú, por ejemplo, a un bar. En ujú, el momento que hay una norma que eso lo castiga y que además con repercusiones económicas muy fuertes para quien se le ocurra hacerlo, ujú, eso digamos que empieza a desaparecer. ujú, No sé, ahora con la etapa Trump a lo mejor no, pero había empezado a desaparecer. Y eso no quiere decir que la persona, el dueño del restaurante, que no admitía antes a este tipo de personas, haya cambiado el pensamiento estigmatizante hacia este grupo, pero sí se autolimita de expresarlo justamente por este tipo de políticas públicas y de normas, ¿no? En ese sentido es mi pregunta, que si crees tú que también en el campo de la salud mental pudiera estar faltándonos eso. ujú. Así es, así es. Sí, yo creo que, bueno, mi opinión personal es que a mí me cuesta trabajo separar los dos dimensiones, aunque son diferentes, ¿no? El estigma va enfocado más hacia actitudes, ¿no? Hacia cogniciones, ¿no? Exacto. Y la discriminación ya son las prácticas concretas, ¿no? De exclusión de ciertos grupos, ¿sí? Pero entonces yo creo que hablando como de una responsabilidad social que involucra a los distintos grupos de la población, yo creo que se pueden caminar juntos en esa dirección. Eh, Definitivamente verlo desde una mirada de lo estructural, y sí es muy importante que todo, que se acompañe de políticas orientadas hacia la ciudad, lograr la ciudadanía, la inclusión, los derechos, ¿no? No se puede desvincular esa parte y esa responsabilidad del Estado o de quienes toman las decisiones, pero también está también la responsabilidad individual, ¿sí? Claro. De los distintos grupos de la población, en las escuelas, en las familias, del personal sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que nos involucra a todos, ¿no? Porque eh, eh, como parte de este imaginario, todos hemos discriminado, aprendimos a discriminar. ¿Por qué? Pues bueno, es algo que está sumamente arraigado históricamente, culturalmente, y entonces todavía está ahí, ¿no? Pero es algo que podemos resignificar y trabajar en ello, y eso involucra a los grupos, ¿no? También una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero entonces a mí sí me gusta abordarlo las dos dimensiones, ¿no? Porque si el darle prioridad a uno sobre el otro, ¿no? Creo que más bien es como empezar a reflexionar conjuntamente y comenzar a unir esfuerzos, cada uno en su ámbito, por lograr como abrir otras posibilidades. Ujú. Porque esto está generando un costo social enorme y sufrimiento para muchas personas. Claro, a lo mejor ahí es una deformación profesional, porque yo lo veo como la parte normativa
o de políticas públicas que pudiera ser inmediata el efecto. Y en cambio la otra parte, como tiene que ver con la educación, con el cambio de conciencia, con la reflexión, es como, obviamente pueden empezar al mismo tiempo, pero los frutos van a ser de más largo alcance, ¿no? O sea, van a ser a lo mejor más profundos, pero vamos a tardar más en ver los cambios. Sí, sí, así es. Y por ejemplo, mucha de la investigación sobre estigma al inicio, muy al inicio, tenían una mirada muy parcial, ¿no? Y entonces a veces se queda como el individuo o como nuevamente se reproduce esta mirada de que el problema está en el individuo o en sus familias, ¿no? Cuando realmente más bien es verlo desde un enfoque un poco más amplio, ¿no? Y entonces esto también es un tema totalmente interdisciplinario, involucra distintas miradas, ¿no? Porque esto se presenta también en otras, esto ha sido estudiado desde la antropología, desde la sociología, desde el trabajo social, desde la enfermería, ¿no? Desde la medicina, ¿sí? Entonces hay distintas áreas que creo que nos compete el tema y es necesario que ampliar como involucrar a todos los grupos. Gracias, Jasmine. ¿Hay algún comentario en especial de nuestros estudiantes? ¿Alguna pregunta? Por aquí, Iván García nos dice que, aparte de agradecer la ponencia, dice que definitivamente el estigma sigue condicionando el impacto de las acciones dirigidas a la población y que es importante entender las condiciones sociales para ayudar a difuminar los propios estigmas del personal de salud. Así es, así es, así es. Sí, estás Bueno, pues les comentarios, pido, de acuerdo. si nos hacen el favor a los que tienen las cámaras apagadas de prenderlas por un momentito para tomar una foto.